Hola a todos, vamos a continuar con nuestro curso de SQL Server y bueno, como estáis viendo ahí en pantalla, pues ya teníamos creadas nuestras 5 tablas. Eso sí, todavía no le habíamos metido restricciones de ningún tipo, ni estamos aplicando siquiera las claves primarias, que las vamos a poner en este vídeo, ni el concepto de identidad, por ejemplo, ¿no? Tampoco tienen definidas las relaciones entre tablas, que eso lo haremos en el siguiente, ni algunas restricciones más que podemos aplicar, ¿no? En este vídeo vamos a centrarnos en establecer la clave primaria para estas tablas que tenemos aquí, para las 5 tablas. Vamos a poner la clave primaria y vamos a poner el concepto y vamos a aplicar el concepto de identity. El concepto de identity básicamente es crear una columna de identidad que nos permita distinguir. Si combinamos primary key con identity, pues vamos a poder distinguir cada aparición de cada registro. O sea, vamos a poder distinguir un registro por el valor de la columna que estemos definiendo como clave primaria y como identity. Es decir, las columnas de identidad pues las podemos usar para generar valores de clave, ¿no? La propiedad de identidad de una columna nos va a garantizar que cada nuevo valor que se genera basándose en un valor actual de iniciación o de incremento, es decir, si id cliente que tenemos aquí, vamos a primero establecerla como clave primaria, ¿no? Una vez que la establecemos como clave primaria, que simplemente el botón derecho set clave primaria, aquí lo podemos quitar, aquí lo podemos poner. Una vez que lo establecemos como clave primaria, si le especificamos además identity especificación, lo que estamos indicándole es que cada vez que se haga una inserción de este registro se autoincremente en una unidad de manera automática, es decir, solo. Y esto lo podemos ver de la siguiente forma. Si aquí, una vez que hemos metido ya el concepto de identidad, que es importante recalcar que debe aplicarse mediante una restricción de clave primaria o unique. Si no tenemos la columna puesta como clave primaria como unique, pues el concepto de identidad no nos va a servir. Una vez que tenemos esto aplicado, si ahora le decimos que a la tabla cliente nos genere él automáticamente una instrucción de insert, vais a ver cómo el registro de id cliente nos sale, ¿no? Veis que sale nombre, que sale CIF, que sale email, que sale dirección, que sale password, que sale fecha de baja, pero que no nos da para insertar el valor que vendría en la columna id cliente. ¿Por qué? Porque lo va a ir autoincrementando automáticamente, ¿no? Cuando veamos los insert, pues vamos a ver que es así, ¿no? Es decir, si hacemos ahora el primer insert, lo insertaríamos con el registro 1, si hacemos el siguiente el 2, si hacemos el siguiente el 3, si hacemos el siguiente el 4, si hacemos el siguiente y falla, no inserta nada, pero la siguiente inserción que hará será el 5. Así que de esta manera podemos tener una columna que nos permita identificar cada registro de manera única. Importante para que especificar la identidad que se especifica aquí, es importante que la columna sea clave primaria o bien sea mediante un índice unique, mediante un índice que nos diga que cada aparición de este registro va a ser única. Por ejemplo, el CIF lo podremos establecer como unique, de hecho lo pondremos en posteriores vídeos como unique. Y bueno, pues una vez que hemos visto esto, voy a ponerlo en el resto de tablas. Veis que aquí en el diagrama pues ya nos sale como clave primaria. La tabla factura, pues exactamente el mismo mecanismo. El campo de factura le ponemos como, veis que si no está como clave primaria, nos permite cambiarlo a identity, pero es conveniente establecer la columna como clave primaria o como identidad, ¿no? De esta manera pues ya tenemos la tabla factura con su columna identidad. Y si aquí, bueno, ya veis que aquí sale automáticamente. Líneas pedido, exactamente lo mismo. Vamos a hacer lo mismo con las 5 tablas, es muy fácil. Lo establecemos como clave primaria. Ya teníamos pensado que el primer registro de cada tabla pues iba a valernos para identificar cada registro de estas tablas de manera única. Y bueno, lo ponemos así, aquí lo tenéis. Si lo quisiéramos hacer mediante comandos, por ejemplo la de clientes, si le decimos scriptable que nos genere el script de nueva creación, pues los cambios que mete respecto al anterior vídeo son los siguientes. Nos añade aquí que la columna de cliente es identidad y lo que nos añade también, aquí nos especifica la especificación 1.1. ¿Esto qué quiere decir? Pues el primer parámetro es el valor que se utiliza para la primera fila cargada en la tabla y el segundo parámetro es el incremento, que le estamos indicando que vaya a ir de 1 en 1. Es decir, este primer parámetro será el valor del primer insert y este segundo parámetro es el incremento en cada nueva inserción. Y veis que aparte de esta modificación, pues nos añade también la restricción de clave primaria, que nos indica que aplica el campo id cliente y ha metido pues estas restricciones de manera automática. Podríamos habernos entretenido en mirarnos la sintaxis de la operación create table e ir mirando el significado de cada una de estas restricciones, pero si automáticamente nos lo hace en modo de diseño y no necesitamos saber al detalle de momento qué significa cada una de estas restricciones, pues lo podemos obviar.
Aún así, os dejaré un bucket de la base de datos al final de este vídeo, como siempre acostumbro, y os dejaré también el script para hacer alter de todas las tablas, por si quisierais correr el script en lugar de restaurar el bucket de la base de datos. Y bueno, vamos a continuar pues añadiendo los valores para pedido y para producto, ¿no? La tabla pedido, exactamente lo mismo, diseño, establecer como clave primaria y especificación de identidad a true, o sea yes. Aquí le damos a guardar y ya lo tendríamos. Y bueno, como veis aquí en pantalla, la última que nos queda es la de producto. Vamos aquí a producto, le damos a diseño y le decimos que establecer como clave primaria. Esto por defecto, en el momento que lo establecemos como clave primaria, pues el campo ya debe ser como unique también. Que unique al final es poder distinguir de manera única cada registro, de cada aparición de una inserción en nuestra tabla, ¿no? Digamos, distinguir de manera única cada registro, es decir, que con el ID cliente 1 solo puede haber un cliente, que con el CIF tal solo puede haber un cliente, es decir, que el valor, por ejemplo, del CIF no se pueda repetir para dos clientes. Esto es lo que estamos indicando cuando le decimos que el campo sea unique, ¿no? Aquí estamos viendo, añadiendo la especificación de identidad, pero en siguientes vídeos vamos a ver cómo, por ejemplo, el campo CIF de cliente, pues le metemos también la restricción de unique. Y bueno, pues de esta manera ya veis aquí que todos los campos tienen clave primaria y todos los campos tienen la especificación de identidad. Si queréis más detalles sobre esta especificación de identidad, podéis mirar la documentación de Microsoft, donde os viene, pues por ejemplo, para qué se utilizan los dos argumentos, los que os he comentado antes, estos argumentos que tenemos aquí, y le damos al script de crear tabla, que luego pues iremos viendo cómo estos scripts de creación de tabla van a ir aumentando a medida que añadamos más restricciones, ¿no? Cuando pongamos que el CIF sea único, pues se añadirán más restricciones por aquí, ¿no? Por ejemplo, en la documentación de Microsoft pues nos indica para qué valen estos dos parámetros, aquí lo podemos ver, y bueno, nos indican algunas observaciones más. Si queréis entrar en más detalle, pues lo podéis, tenéis más documentación aquí, os dejaré la URL en la descripción del vídeo para, bueno, pues que lo podéis chequear si os interesa aumentar o completar un poquito más la documentación de lo que ya os estoy contando. Y bueno, aquí además os vienen algunos ejemplos de creación de tabla, ¿no? Aquí es lo que os estoy indicando, crea una tabla y al especificarla como identidad, pues en cada insert pues no le está especificando la columna id null, ¿no? Él automáticamente pues la va a generar y la va a meter el incremento. En este caso le han especificado que empiece en 1 y el incremento sea de 1, que es lo habitual. Además os voy a mostrar de una manera fácil pues cómo volver, digamos, a crear estas tablas en el caso que, bueno, pues si estéis siguiendo paso a paso los vídeos, pues ya tendréis estas tablas creadas, ¿no? Pero las tenéis creadas sin las claves primarias y sin la especificación de identidad. Bueno, pues desde aquí seleccionando esta opción, en vez de crear, le decimos borrar y volver a crear, pues lo que nos hace nos va a generar esto un script que nos va a permitir primero borrar la tabla producto, después borrar la tabla pedido, después borrar la tabla líneas pedido, luego la tabla factura y luego la tabla cliente, y posteriormente pues volver a crear estas tablas ya con las modificaciones que hemos aplicado, ¿no? Veis que estoy cuadrando un poquito para que aparezca en pantalla todo lo que estamos haciendo, pero bueno, básicamente es lo mismo que he contado para la primera tabla. A cada tabla le vamos especificando la identidad, le especificamos que sea clave primaria y luego pues él ya mete estas restricciones que de momento pues no vamos a especificar en qué consiste. Así que de esta manera, si lanzamos este script, lo que nos ha hecho es borrar y volver a crear todas las tablas ya con los cambios que solicitamos, ¿no? De esta manera pues aquí tenéis los cambios, las tablas con sus cambios y con su clave primaria exactamente igual que hemos definido, ¿no? Si entramos a modo diseño a una de ellas, pues lo podéis ver, que la columna de cliente pues hemos borrado la tabla y la hemos vuelto a crear, pero sigue teniendo la especificación de identidad sin ningún problema. Así que nada, en el vídeo voy a dejar la copia de base de datos dentro de un fichero zip y además os voy a dejar este script por si queréis, en vez de restaurar la base de datos entera, pues lanzar este script y que os borre y vuelva a crear las tablas. Esto de momento lo podemos hacer sin problemas porque, bueno, como no tenemos registros ni datos guardados todavía en las tablas, pues no hay mayor problema, ¿no? Digamos que todavía estamos definiendo la estructura de base de datos con la que vamos a trabajar. Y bueno, pues por el momento nada más que contaros. En el siguiente vídeo pues continuamos con más cositas. En este hemos visto la especificación de identidad, en el siguiente pues ya vamos a añadir relaciones entre diferentes tablas. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye, hasta luego chicos.